Hoy es lunes 24 de noviembre, un día clave para la historia de Venezuela y de Estados Unidos. Desde el día de hoy, el cártel Los Soles es considerado como Al-Qaeda y Maduro y sus cómplices considerados como Osama Bin Laden. Es decir, Estados Unidos puede ir, buscarlos y cazarlos en el lugar en el que se encuentren. Se acabó el diálogo. Cualquier norteamericano que dialogue con los tres buscados más importantes, e inclusive con los 5, ampliándolo a los 2 Rodríguez, sería pasible de un delito federal, porque estaría hablando con un terrorista designado por los Estados Unidos. Así como fueron a buscar a Osama Bin Laden a Pakistán, pueden ir a buscar a Maduro a donde Maduro esté. Tan importante es la situación que el cerco aeronaval se ha cerrado absolutamente. Nadie puede volar por los cielos de Venezuela sin la autorización de la estructura norteamericana de combate que lo rodea en la llamada Operación Espada del Sur, que implica un cerco absoluto también marítimo, porque, como ya hemos informado en un informe anterior, no se dejó entrar a un petrolero ruso al territorio de Venezuela. En 3 oportunidades, un destructor de la Armada que acompaña al portaaviones Gerald Ford impidió la llegada de este petrolero ruso en una acción que no se conoce desde hace décadas: trabar un barco de bandera rusa en aguas internacionales por parte de un destructor norteamericano en 3 veces consecutivas. Tan importante es el cerco que muchas naciones están pidiendo a Estados Unidos formas de poder evacuar al personal diplomático y sobre todo a los familiares de los diplomáticos radicados en Caracas ante la posibilidad de un ataque aéreo inminente. Puede ser por bombardeo o por misiles, o puede ser una operación de extracción de Nicolás Maduro. Todo indica que es más previsible un final como el de Osama Bin Laden en Pakistán que una posibilidad como la de Noriega en Panamá. En otro orden de cosas, en Ginebra se ha realizado la primera jornada de negociaciones entre el gobierno de Ucrania y el gobierno de los Estados Unidos. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, una figura clave, ya lo hemos dicho muchas veces, en la administración Trump, estuvo negociando con un enviado especial de Zelensky. Ambos dijeron que hay avances en las conversaciones, pero ahí también hay una fecha límite. El jueves próximo deberá dar una respuesta el gobierno de Ucrania a la petición de un plan de paz presentado por Estados Unidos, que muchos sospechan que tiene mucha aprobación de Rusia y al mismo tiempo mucha desaprobación de la Unión Europea. ¿Por qué Zelensky tendría que aceptar? Porque la amenaza de Trump es: o aceptan el plan de paz con las modificaciones que ahora se están colocando, o se acaba toda la ayuda militar norteamericana a Ucrania, y esto es absolutamente una sentencia de muerte para ese país, ya que Europa no tiene ninguna posibilidad de suplantar la estructura armamentística norteamericana, que fue la que hizo que pudiera durante 3 años aguantar la invasión rusa. Otro lugar caliente del planeta vuelve a ser Medio Oriente. Israel ha informado que ejecutó un ataque misilístico sobre Beirut, que no ocurría desde agosto que no hay ninguna acción de Israel sobre Beirut, sí sobre la zona dominada por Hezbollah en el Líbano, pero no sobre Beirut. Un misil impactó en un edificio donde estaba el jefe del ala militar de Hezbollah. La acusación del gobierno Netanyahu es que este jefe militar de Hezbollah fue ejecutado porque estaba rearmando a la organización terrorista. Al ladito nomás de este drama, otro, el de Gaza, donde pese al alto el fuego acordado bajo el paraguas norteamericano, egipcio y catarí, y también de Turquía, sigue habiendo enfrentamientos y más de 300 muertos esta semana. Ahí se espera, en tiempos próximos, la llegada de una estructura multinacional militar liderada por Estados Unidos, que fue aprobada, como ya lo contamos, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que se va a ocupar de controlar la Franja de Gaza, garantizar que las fronteras entre ese enclave
e Israel o Egipto no pueden ser vulneradas, y modificar la estructura policial dentro de Palestina con una nueva policía palestina controlada por la estructura militar multinacional y al mismo tiempo garantizada que no tenga ninguno de los que integren esa fuerza policial antecedentes criminales ni terroristas. En la relación entre China, Japón y Taiwán, la tensión no deja de crecer. Hoy, muy temprano, la vocera del gobierno de la República Popular China le ha pedido a Japón que su primer ministra se retracte de la aseveración que en caso de un ataque chino a Taiwán, Japón defendería a Taiwán. La base de esta presentación china es que el gobierno de Beijing considera que China es una sola y que el acuerdo en su momento firmaron por un lado Mao Zedong, por el otro lado Nixon, a propuesta de Kissinger, establecía una China, dos sistemas políticos. Estos dos sistemas políticos separados no pueden ser vulnerados por el criterio de considerar un tercer país, esto según la versión de Xi Jinping, un tercer país, en este caso Japón, como un ataque a otro país, ya que sería en todo caso un conflicto interno chino. No es una situación que deba pasar desapercibida. Estamos hablando de potencias muy importantes, de potencias que tienen mucho armamento y que tienen mucha disposición a usarlo cada vez que se cruza alguna línea roja. Esperemos que la tensión decrezca. En nuestro continente se acercan dos elecciones. El próximo domingo habrá elecciones en Honduras y todo indica que el opositor Nasrallah va a derrotar a Moncada, la candidata de la presidente comunista de Honduras. En el caso de Chile, también ocurriría un triunfo de la derecha, ya que cada día aumentan más las distancias a favor del derechista conservador Katz sobre la candidata comunista que trata de continuar en el gobierno la alianza de Boric. Estos son las noticias más importantes que usted tiene que tener en cuenta y que puede ampliar en otros medios de comunicación, como siempre le digo. Pero aquí está lo más caliente de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no?, contra lo que considera el narcoterrorismo venezolano y una nueva escalada, en este caso, en los papeles, en las denominaciones, Vero. Porque a partir de este lunes queda oficialmente declarado que Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno forman parte de una organización criminal terrorista internacional. Así que la inclusión del Cártel de los Soles en este listado, ¿no?, del Departamento de Estado permite a Washington, según sus reglas, ¿no?, porque todo esto está siendo muy criticado por la comunidad internacional, pero viéndolo desde el punto de vista de los Estados Unidos, le permite a Washington imponer nuevas sanciones contra el régimen chavista. Así que hay altos cargos de la administración de Donald Trump, en este caso, que opinan que este paso les amplía las opciones para emprender acciones militares dentro de Venezuela, con lo cual ahí tienen ustedes la explicación de por qué es importante para Estados Unidos considerar a Nicolás Maduro y a otros altos personajes, digamos, funcionarios públicos de su gobierno como integrantes de una banda terrorista. Por eso es que los Estados Unidos ahora sienten que tienen, la luz verde para llevar adelante operaciones militares. Mientras, la tensión se mantiene al máximo a la espera de ver cuáles son los próximos pasos, ¿no?, en este enorme despliegue militar que ustedes saben. Están ahí los Estados Unidos en toda la zona del Caribe, especialmente tras la incorporación la semana pasada del portaaviones Gerald Ford. Así que el mayor y es el más moderno del mundo este portaaviones, con lo cual trasladarlo es todo un símbolo de presión. Vamos a ver si terminan utilizándolo o no.
Por lo pronto, recuerden que esto se puede explicar dentro del contexto del lanzamiento de, valga la redundancia, la operación Lanza del Sur, que es lo que también anunció Donald Trump y tiene que ver con, terminar, palabras más, palabras menos, con el terrorismo en todo lo que es el continente americano. Así que la flota, que acumula el 20% del poderío naval, me refiero al Gerald Ford, reitero, acumula el 20% del poderío naval estadounidense, ha sido movilizado a esta región. También está acompañado por cazas F-35 y hay unos 15.000 soldados. Todos ellos ahí, cerquita, están haciendo maniobras militares en las áreas muy próximas de, por ejemplo, Trinidad y Tobago. Si ustedes ven el mapa, Trinidad y Tobago está pegadísimo a Venezuela. 4 altos cargos estadounidenses aseguraron a la agencia Reuters por separado, que el comienzo de la segunda fase de la operación militar es inminente, mientras las líneas aéreas internacionales suspenden sus vuelos sobre Venezuela. El fin de semana nosotros contábamos cómo Corea del Sur había directamente prohibido a sus ciudadanos viajar a determinadas ciudades de Venezuela. Les ha prohibido a los ciudadanos viajar a Venezuela, algo que, también es muy polémico porque somos todos adultos, cada uno elige a dónde ir, pero ya el gobierno de Corea del Sur había prohibido determinadas zonas dentro de Venezuela para sus habitantes. Y ante la recomendación de la Agencia Estadounidense de Aviación, en este caso, de suspender estos vuelos sobre Venezuela, ha sido emitida el viernes esta orden y tiene que ver con evitar las zonas ante el riesgo de una escalada. Oficialmente entonces Washington no ha confirmado ningún movimiento. Ustedes saben que el presidente Donald Trump dijo: estoy dispuesto a hablar con Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro dijo: estoy dispuesto a hablar con Donald Trump. Parecería ser, Paula, que la idea es: conversamos, cambiamos el régimen. Sí. Y después hay 2 opciones: instalamos a Corina Machado como nueva presidente, o, como dijo el presidente colombiano Gustavo Petro, que dijo esto públicamente, ¿por qué no vuelven a llamar a elecciones en todo caso? Sí, lo que pasa es que esa propuesta era como para 2 o 3 años adelante, ¿no? La que hizo Venezuela, que no, Y en el, Estados Unidos no la aceptó. Mientras tanto, claro, como hacemos, claro, ese gobierno interino, ¿de qué se va a ocupar? De todas maneras, hay que ver también, hay que esperar cómo reacciona Venezuela, ¿no? Porque las milicias, y no te olvides que hay apoyo también internacional por parte, si se quiere, de Rusia, tal vez de China. Nos quedaremos a la espera, sí, hay que decir, reiteramos, a partir de hoy oficialmente ya ha sido designado Nicolás Maduro y parte de su gabinete importante como miembros de una organización terrorista. Momento de analizar con Andrés Repetto, conductor de 26 Global aquí en Canal 26, algunos temas internacionales globales. Andrés, querido, ni siquiera un feriado te dejás la corbata vos tampoco, ¿eh? Bueno, formalidades. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar a charlar, así no te robo mucho tiempo de tu día de descanso. Por favor. Estados Unidos, Ucrania, Rusia, negociaciones en Ginebra, pero igualmente un nuevo ataque ruso en las últimas horas, más muertos. ¿Cómo está todo eso? A ver. Bueno, mira, la realidad es que parece el día de la marmota porque todo se replica, todo se repite. Los otros días la cara de desencajado del presidente Zelensky era cuando supuestamente él se enteraba de este plan secreto entre rusos y estadounidenses, donde sobre la mesa se ponían 28 puntos que te diría que son básicamente las exigencias de Putin desde el momento de esta segunda invasión en el año 2022. La primera fue en el 2014. Trump dijo, no, ese plan es mío, es idea mía. Bueno, todo esto generó un terremoto en Europa. Otra vez dijeron, deben haber pensado muchos presidentes europeos, otra vez a ver cómo convencemos a Trump de que esta es prácticamente una capitulación de Ucrania, porque entre los 28 puntos, quizás los más destacados era Ucrania, la mitad de tu ejército fuera, las armas que lograste conseguir de Europa y de Estados Unidos de largo alcance y poderosas fuera,
el territorio que Rusia todavía no conquistó militarmente, hay que entregárselo, lo que ocupó, lo ocupó. Bueno, en esa situación Zelensky creo que metió en la cancha de forma muy hábil a Trump cuando habló a su pueblo y dijo, bueno, o perderemos un aliado, pero no la dignidad, como diciendo, vamos a ver cómo salimos adelante, y los europeos Claro. con cara muy preocupadas de verse nuevamente solos frente al conflicto de Rusia. Ahora volvemos otra vez con la misma historia de Trump, porque aparte lo tenían que firmar, Trump lo obligaba a Zelensky a firmarlo este jueves, creo que es 27, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a firmarlo ya, ¿no? O sea, casi sin tiempo de poder modificarlo. Bueno, ahora Trump dice, no, bueno, en realidad hay más tiempo, empezaron las negociaciones, empezaron otra vez, Claudio, los presidentes europeos y de la OTAN que tienen cierta afinidad personal con Trump a decirle, no, mirá, esto que estás poniendo sobre la mesa o que están poniendo los rusos con vos sobre la mesa nos complica a toda Europa. Yo creo que acá el gran problema, Claudio, es que una vez que redefinan, porque es lo que están diciendo en estas últimas horas, esta nueva hoja de ruta o plan o lo que como quiera llamarle, los rusos van a decir, no, porque Putin no se movió un centímetro de todas sus exigencias y si ahora hay algún cambio, seguramente los rusos dirán que no. Ojalá me equivoque, ojalá que haya un acuerdo, que la guerra termine, pero me parece que a esta altura, Claudio, los europeos claramente y la OTAN está en guerra contra Rusia y esto parece difícil, ojalá me equivoque, de definirse como está planteado a través de ponerle el nombre de la diplomacia. Porque los europeos están en guerra ya directamente con Rusia y saben que si congelan unas nuevas fronteras de Ucrania, su visión es que esto va a desencadenar otra nueva invasión más adelante por parte de Rusia, y la visión de la OTAN y de Europa es que esto no se termina en Ucrania. La pregunta es si Putin acepta o ve una visión europea de que algún día puede perder la guerra. Yo creo que Putin claramente está decidido a no perder la guerra, con lo cual, nada. Pero bueno, esto es otra vez lo mismo, pero acá lo preocupante es que los europeos vuelven a ver, Claudio, que su principal socio de la OTAN, que es Estados Unidos, los volvió a entregar en un plan secreto que se dieron cuenta supuestamente por una filtración, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y todo el mundo se pregunta qué pasará cuando termine el mandato de Trump. Si bien faltan 2 años, tengo entendido, ¿no? Sí, falta la elección de mediano término. Bueno, es otro tema a debatir, porque Trump ya está con la idea de seguir en la presidencia. Y vos me dirás, pero no puede. Sí. Bueno, eso es si no modifican la Constitución, pero la verdad es que falta tanta agua debajo del río en tantos temas que Epstein, qué pasa con Venezuela, faltan tantas cosas para resolverse, pero así se está tratando la diplomacia mundial, ¿no? Me parece que lo que muestra Estados Unidos es una falta de liderazgo increíble y donde sus propios socios la verdad que no creen, porque todo esto, vos me decís cuando cerramos este tema, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con garantías que Estados Unidos le daría a Ucrania. Dice, vos firmas todo esto y yo te doy garantías que no va a volver a ocurrir. ¿Y qué garantías realmente puede dar Estados Unidos hoy cuando cambia de decisión cada 2 minutos? Es así. Otro tema que llamó poderosamente la atención, allí la información decía concretamente, bueno, Bolsonaro intentó romper su pulsera electrónica para controlar su detención con un taladro y en definitiva fue detenido y adjudicó todo esto a una paranoia que surgió en él debido a la medicación que está tomando. ¿O fue un intento de fuga, no? Bueno, en estos momentos, mientras hablamos, bueno, está la diferencia horaria con Brasil, pero los jueces del Tribunal Supremo Federal van a decidir si Bolsonaro sigue en prisión preventiva, por lo que la justicia y la policía determinó fue un intento de fuga. Bolsonaro dijo, bueno, la verdad que hace 4 días tomé un nuevo medicamento y eso me generó una situación de nervios y estrés y de paranoia que nunca había tenido. Dice que en la tobillera él pensó que había un aparato donde escuchaba sus conversaciones, entonces con un soplete buscó sacar la tapita de la tobillera, no cortarla. Bueno, dice que él mismo es quien alertó a la policía de lo que le había pasado y que rápidamente recobró su situación normal. Bueno, lo que dice la policía es que
lo que ellos creen a priori es que hubo un intento de fuga, no saben si Bolsonaro buscó sacarse la tobillera, yo no sé si hay alguna manera más diferente de cortar la tobillera que por un soplete, pero bueno, en fin, la policía dice que lo ven como un intento de fuga y que la vigilia que se había hecho cerca de su casa era para posiblemente encubrir el escape de Bolsonaro, vaya a saber a dónde. Bueno, ahora está en una prisión muy chiquitita, un cuarto, una cama, una heladera chiquitita en Brasilia, y ahora la justicia deberá decidir si Bolsonaro va a seguir ahí de forma indefinida hasta que se termine la apelación por los 27 años que le dieron por un intento de golpe y asesinato de Luis Ignacio Lula da Silva y otras autoridades. Sí. Así que veremos. Y ahí estamos viendo imágenes también de las manifestaciones a favor y en contra de Bolsonaro frente al lugar a su lugar de detención, ¿no? Algo que es muy frecuente en este momento en Brasil, esas manifestaciones pro y contra, que a veces terminan con incidentes también. Bien, hablemos ahora de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y todos los días, como hablamos el viernes pasado, también un pasito más, un pasito más, un pasito más. La situación ahora, ¿no? Andrés. Bueno, mira, te diría, hay fuentes del gobierno que le están diciendo a agencias, por ejemplo, como Reuters, que es una agencia asociada a Canal 26, hay funcionarios que dicen que ya hay un plan, el plan sería derrocar a Nicolás Maduro, y que ya la CIA está operando y que después, bueno, vendría un plan militar. Esto, bueno, es parte de la especulación, bueno, es lo que dicen algunas fuentes hablando con esa agencia de noticias tan importantes. Quizás en lo concreto, y lo que puede llamarnos un poco más la atención, es que durante el fin de semana algunas líneas aéreas dejaron de operar en Venezuela justamente por el temor a los rumores de algún tipo de operación militar. Sí, son 7 aerolíneas en total hasta ahora las que se han dejado de volar ahí en esa zona, ¿no? Así es, así es. El tema es que no se lo vio muy preocupado a Maduro también por el fin de semana, con un inglés un poco más prolongado, no sé si la palabra es más fluido, pero palabras más pegadas unas a otras, tratando de hablar a los estudiantes estadounidenses. Bueno, dijo que él quería la paz, bueno, lo que hemos escuchado en estos días, pero el Pentágono o la Secretaría de Guerra, como la llaman, también durante el fin de semana lo que dijeron es que se está pasando una nueva fase, ¿no? ¿Qué es esa nueva fase? No lo sabemos, ¿no? Bien, el tiempo dirá. Andrés, querido, fuerte abrazo y a seguir descansando. Gran abrazo, gran abrazo. Hoy a las 22... sí, señor. Global, ¿eh? 26 global, ahí estamos. Ahí te estamos viendo. Aumenta, de hecho, en las últimas horas entre este país y Venezuela, con la posibilidad de que entre una nueva fase de operaciones del gobierno de Donald Trump. Saludamos a Mauricio Zabalza en la noche aquí de Reporte 26 en Canal 26. Te damos la bienvenida, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, acá en una fría Nueva York. ¿Con qué novedades podemos contar desde lo que es la mirada de Estados Unidos, ¿no? De una nueva fase de operaciones? Bueno, sí, a ver, se ha recomendado a todas las líneas aéreas no surcar el espacio aéreo, y lo han tomado justamente esta recomendación. ¿Por qué? Porque Donald Trump le había dado un ultimátum justamente a Maduro de salir justamente del poder, ¿no? El ultimátum tiene plazo hasta mañana, entonces las aerolíneas no han querido correr riesgos, y algunos están pensando si esto en realidad no tiene que ver con una promesa que le ha hecho el mismo Donald Trump a María Corina Machado, decirle: vas a recibir en Oslo justamente el Premio Nobel de la Paz, y me parece que tiene que ver con eso. De cualquier manera, el otro día Donald Trump manifestó de que Maduro quiere hablar con él y que posiblemente tengan alguna relación, y me parece que van a tener alguna comunicación, al menos telefónica, pero en principio se haría justamente esta cuestión de extraer en una operación quirúrgica a María Corina Machado para llevarla justamente a recibir el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Mauricio, ¿qué implican estas nuevas fases de operaciones puntualmente para el pueblo venezolano? Bueno, yo he hablado con varios venezolanos en el día de hoy, y ellos realmente no están muy al tanto de las cuestiones. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo
está mirándolo como lo está mirando el mundo esto, ¿no? Están por ahí con no tanta comunicación, no tienen tanto internet, muchas veces se le va la luz, pero realmente, bueno, están preocupados en realidad, por ejemplo, en los países vecinos, ¿no? Ya sabemos la queja de Petro, decir, hay 4 millones de colombianos en Venezuela y realmente no queremos que pase nada. Lo que te estoy diciendo, lo que dicen todos los medios, los expertos, incluso expertos militares, es que sería la cuestión sacar a María Corina Machado y de pronto bombardear quirúrgicamente algunas pistas de aterrizaje que haya sido utilizada por el cartel justamente por el cual Nicolás Maduro tiene pedida de prisión acá en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que se prevé es que esto pueda darle de alguna manera continuidad a alguna negociación. Digo, no se aspira a una intervención directa en los Estados Unidos o de Estados Unidos, digo, en Venezuela, como en algún momento se especuló. Nadie está pensando eso, me parece, por lo que dicen los analistas. Claro, hay un tema. Sería también una cuestión para Marco Rubio de haber perdido un poco, porque Marco Rubio es quien justamente quiere saldar esta cuestión de los venezolanos, y los venezolanos en el exterior están pidiendo justamente esta cuestión, que hay muchísimos en Estados Unidos. La diáspora más grande está justamente en la Florida. Habría que ver los días, pero bueno, mañana sería el plazo que había dado justamente Donald Trump para que Maduro se vaya del poder, y aparentemente Maduro todavía no se va a ir, ¿no? Claramente los ojos del mundo están puestos ahora en este conflicto. Me gustaría saber cuál crees vos o analizás va a ser la postura de actores internacionales como China o Rusia. Bueno, si hacen algo realmente que tenga que ver con extraer, en principio, a María Corina Machado, yo no creo que haya algún problema con los otros actores. Hay que tener en cuenta que Rusia está justamente negociando esta cuestión con Ucrania, donde sería favorecido justamente Rusia, y China todavía no se ha mostrado públicamente diciendo nada. Yo creo que de cualquier manera María Corina Machado tendría que estar en Oslo el 6 de diciembre, y es una fecha que me parece que no podemos dejar pasar por alto, porque va a tener mucho que ver el desenlace de estos días justamente con ella. Hay que tener en cuenta que si se pudo comunicar el comité para otorgarle el premio Nobel, seguramente el gobierno de Estados Unidos está comunicado con ella, ¿no? Mauricio, por estar en Estados Unidos, imagino que los propios habitantes de Estados Unidos tienen sus temas para hablar y su propia opinión del gobierno de Donald Trump. Internacionalmente ha quedado en imagen lo que ha sido el Tratado de Paz en Gaza, también en las últimas horas la posibilidad de que Ucrania acepte una opción de estas, y también trascendió mucho la reunión con el alcalde electo de Nueva York. Sí. Dentro de los Estados Unidos, ¿sigue habiendo una visión no tan optimista o positiva de Donald Trump, o depende de dónde te muevas dentro del país? Bueno, mucho tiene que ver dónde te muevas, pero las últimas encuestas están diciendo que hay un 30% que no estaría de acuerdo con la dirección a la que va el país, ¿no? De cualquier manera, muchos analistas también hablaron favorablemente de la reunión de Mandani, que hay que tener en cuenta que es un alcalde nomás, aunque sea la ciudad de Nueva York, haya tenido esta reunión, y aunque por ahí no se hayan puesto de acuerdo en todos los temas, y los periodistas preguntaron realmente cosas complicadas. Por ejemplo, Mandani había manifestado que si Netanyahu pisaba la ciudad de Nueva York y él era el alcalde, iba a ser arrestado, teniendo en cuenta el pedido de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y Trump dijo, bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Pero muchos dijeron, bueno, un acercamiento no está nada mal, no en cuanto a las relaciones, ¿no? Claro. Muy bien, Mauricio, muchas gracias, buenas noches, y retomamos el contacto en cualquier momento. Es la marcha de